el tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a festejar. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida querida. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Más que mis palabras en este viernes 5 de mayo de 2017. Un viernes precioso, como todos los viernes para nosotros, porque es el momento y es la hora justa y el día indicado para reunirnos, para encontrarnos. Agradecer a Javier Arias que nos deja una audiencia fabulosa, la audiencia del noticiero, que bueno, toda la comunidad está atenta a las noticias locales. Y los invitamos a quedarse en la programación del 2. Más que mis palabras comienza a transitar la noche de viernes por la pantalla hasta las 10 de la noche. Pero los invitamos a permanecer y a quedarse. Más que mis palabras, hoy una noche dedicada y vamos a meternos de lleno porque hay mucha información, mucho material y el cual no queremos desperdiciar ni un segundo, nada. Y además en un ratito nada más vamos a estar presentando a la gente que nos va a acompañar esta noche para poder informarnos sobre un flagelo tan triste, tan tremendo, tan doloroso y cada vez con mayores repercusiones y cada vez avanzando a pasos agigantados. Esta noche vamos a hablar de la prevención del abuso sexual infantil, porque vamos a tratar de, más allá de hablar de lo que significa este flagelo, lo que vamos a intentar esta noche es, desde el lugar de mamá, de comunicadora, es tratar de informarnos en cuanto a la prevención, más que nada. En tiempos tan difíciles y tan llenos de este tipo de noticias, que no son más que noticias, no son solo noticias, sino que es una realidad que nos golpea y de una manera muy, muy triste, porque golpea a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a ese sector de la sociedad más vulnerada, indefensos. Así es que es el tiempo donde nosotros no solo pedimos, nosotros no pedimos alertarnos, no vamos a alertarnos, no es la intención, sino la idea es poder educarnos en este ratito, poder encender una llamita, ¿sí? Una lucecita de atención y poder ir informándonos de las cosas que debemos hacer como adultos, como padres, como tíos, como hermanos, tratar de ir informándonos en cuanto a la prevención. En tiempos de crudeza en este tema y cuando lo planteábamos tocar, decíamos esto, ¿no? Que es uno de los temas que, más allá que uno ve en las noticias, en los medios de comunicación, una especie de bombardeo de este tipo de esta realidad, también es un tema que cuesta tocar, porque es un tema delicado, es un tema que tiene que ver con algo muy, muy tremendo, no solamente en las víctimas, sino también en todo el contexto. Por eso nos costaba igual tocar este tema y de una manera tratábamos de verlo, de una manera hacerlo delicado y por sobre todo de una manera muy seria. Por eso la voz autorizada, vamos a tener voces autorizadas porque son personas que se han capacitado, que se han formado y vamos a tratar de aprender de ellos pequeños digo yo, importantes ítems, tips, para ir también previniendo, cuidando a los nuestros, ¿sí? Más que mis palabras, también agradecen esta noche Más que mis palabras, sale al aire por la pantalla del 2 gracias a Cristian Silva, que está en la parte técnica, a Gustavo Pájaro Duarte, quien es también un colaborador y quien asiste técnicamente a cada uno de los programas, y la verdad agradecer infinitamente porque están en todos los detalles. Así es que comenzamos a transitar esta noche con una noche de información, una noche de charla profunda, que espero que puedan también aprender con nosotros desde este lado
cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de una sociedad, de un lugar triste, pero también necesario en estos tiempos. En formas de comunicarse con nosotros es a través de la red social, tenemos un perfil en Facebook, allí nos van a encontrar como Más que mis palabras, y también un canal en YouTube donde vamos subiendo los programas a medida que vamos saliendo al aire en esta temporada 2017. Vamos a compartir de lleno, decíamos al principio, con la primera parte de un material que tiene que ver con la Fundación EPASI, con sede en Tucumán, que es la sede donde Sonia y Carlos, que van a estar un ratito en el piso, fueron formados como preventores en este flagelo. Pensamos en no pasarlo por esto de la crudeza en esta realidad, pero también creemos que era necesario porque es contundente, es fuerte, pero también nos deja esta lucecita de atención, de ir caminando por un sendero más que nada de prevención. Vamos a compartir este material de la Fundación EPASI con respecto al abuso sexual infantil. Esto es algo que hay que visibilizar, hay que generar conciencia que esto no es aceptable y hay que lograr equipar a estos niños desde una edad muy temprana para que puedan decir que no y para poder de ese modo prevenir el abuso sexual. Es muy difícil poder identificar un abusador sexual porque no presenta ningún signo físico, son personas que se llevan muy bien, son ciudadanos de bien. Nada más que era como un temor de la comunidad en hacer conocer, en develar esta problemática. UNICEF estima que alrededor de 1,8 millones de niños sufren abusos sexuales en el comercio sexual global, que mueve sumas enormes de dinero. La cantidad de niños que sufren de abusos sexuales por parte de adultos es desconocida. Las víctimas traumatizadas guardan silencio. Quienes cometen estos delitos también guardan silencio. Y además, la sociedad que les rodea también guarda silencio con demasiada frecuencia. El artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño establece que todos los niños tienen los mismos derechos y el mismo valor, pero los derechos de los niños son violados por parte de los adultos en una magnitud indescriptible. Esta película da solo un vistazo a lo que se oculta bajo la manta del silencio, pero también habla de un trabajo esperanzador y preventivo en la ciudad de Tucumán, en Argentina, donde la organización EPASI, junto con PMU Interlife y ASTI, realiza un trabajo pionero. Esta madre vino a EPASI con su hija que había sido abusada por su propio padre. Katy tenía 2 años, y yo trabajaba de empleado todo el día, entonces yo a la mañana la levantaba temprano para jugar con ella. Y entonces ella me dice que quería jugar, ya no recuerdo, hoy no recuerdo bien de qué era el juego, pero sí me acuerdo de que en el juego habían animales, o sea, y ella me hizo, me explicó de la nariz de elefante, que tiene muchos pelos, me explicó por dónde tenía que pasar, por la selva, y hizo y me pedía que yo me ubicara de una manera en la cual, tan solo tal vez a veces las parejas cuando tienen sexo pueden llegar a hacerlo, o sea, no era un juego que puedes llegar a aprender en su jardín maternal, y lo hacía con su papá. Un ginecólogo constató irritaciones en la vagina, pero no había habido penetración. La madre hizo una denuncia policial, pero cuando nada sucedió, un abogado le recomendó retirar la denuncia, ya que de lo contrario, el padre podría vengarse. La madre atribulada no recibió la ayuda que necesitaba, y Katy, así llamamos a la niña de este relato, bueno, ella era solo una pequeña niña. A medida que pasaba el tiempo,
Katy comenzó a sentirse más mal. Ni sin poder higienizar, se sentía sucia todo el tiempo, se cambiaba de ropa cada rato. Cuando nosotros llegamos de Pasi, Katy ya había tomado la actitud de encerrarse en su cama, digamos. Ella había hecho como un encierro ahí adentro. Cuando sus amigos la buscaban a jugar, no quería. Katy hoy juega con los amigos. Katy hoy participa en la escuela. Katy tiene actitudes de una niña normal. Es totalmente distinta a lo que era antes, cuando nosotros hemos llegado aquí. Es feliz. O sea, yo trato por todos los medios de tratar de que no todos los hombres son iguales. Y por eso fue que también me casé. No puede entrar a la habitación de Katy a no ser que esté yo. No puede entrar si está la luz apagada. No puede ver a Katy desnuda. He hecho unas reglas en las cuales nadie puede cruzarlas. Vos llevas una mochila encima, entonces como que nunca se va. El niño se cura y el ser grande quedo yo. Creo yo que es así. Yo aún muy así, no, bien no. Bueno, este caso es típico, la conducta de la madre, o sea que la madre no quiere hacer la denuncia, o sea, le cree a su hija pero no hace la denuncia por mucho temor. Estábamos compartiendo parte del material de este pequeño documental de la Fundación EPASI con sede en Tucumán, una fundación que se dedica a la formación de preventores con respecto al abuso sexual infantil, pero también no solamente la formación de preventores, sino que es una fundación que se dedica de lleno en el campo a tratar con esta problemática. Pero habíamos dicho que íbamos a tener en el piso voces autorizadas que tienen que ver con este trabajo de prevención, formados en esta fundación y quienes desarrollan su tarea también en esta ciudad, en la iglesia Hay Vida en Jesús. Estamos con Carlos Leguizamón y Sonia Fernández. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias Teresa por recibirnos para hablar de un tema que no es tan grato y a veces muy difícil de poder dialogarlo abiertamente con las personas. Hablábamos, lo decía un poco al principio, que es un tema que uno lo puede ver en las noticias, lo puede leer. De hecho, esta semana hubieron tapas en nuestros diarios locales. Es algo diario, cotidiano, este tipo de noticias, pero también es muy difícil poder sentarse a hablar, y más en un medio, desde un lugar delicado y serio, ¿no? Que es cómo se debe afrontar una realidad como esta. Sí. Es un flagelo que está pasando ahora en Río Gallegos. Como decía recién Sonia, que lamentablemente mucho no se habla del tema y la gente no se prepara con relación al flagelo que está pasando en Río Gallegos, que es mucho, ¿no?, para esta ciudad. Epidemia, dice parte de los materiales que uno puede ver en YouTube, de la Fundación EPASI y bueno, y de aquellos que investigan, ¿no?, esta problemática, este tremendo flagelo. Epidemia mundial, bueno, la realidad, una realidad muy perversa que estamos teniendo. Así es. En tiempos actuales. Y lo más tremendo y lo más perverso es que muchas de estas situaciones se originan o suceden en un contexto familiar, ¿sí? El 90% de los abusos sexuales infantiles tiene que ver con se desarrolla en un ámbito intrafamiliar. Entonces, ahí donde el niño debiera ser amado, comprendido, guiado, abrazado, es ahí donde se están llevando a cabo estas situaciones que son como un balazo a su cerebro, es como lo describe Irene Intevi. Parte del material lo vimos al principio del programa. Vamos a continuar viendo parte de este pequeño documental chiquitito
de parte de la Fundación PASI, que es una forma de presentarse en sociedad y presentar su trabajo, pero también es una forma nuestra de llegar a ustedes, no solamente presentando a Carlos y a Sonia, que son preventores formados en esa fundación, sino también de mostrar un poco el flagelo, lo que significa el abuso infantil. De 100 casos llegados a la justicia, solo uno es juzgado. Viviana Salinas, una trabajadora social voluntaria en una iglesia, descubrió que en Tucumán, Argentina, los niños pobres frecuentemente estaban expuestos a abusos sexuales dentro de la familia. Con el apoyo de PMU Interlife de Suecia, estudió psicología social e inició EPASI, que no solo trabaja para prevenir la violencia y los abusos, sino también da apoyo terapéutico a los afectados. Katy es uno de los muchos ejemplos. 17% y el 20% de los niños que hicieron prevención con nosotros en los talleres revelaron haber recibido algún tipo de abuso sexual. EPASI usa diversas herramientas de trabajo, como la danza, la música, juegos didácticos, ejercicios de pintura y terapia conversacional. El principal grupo objetivo son niños de entre 4 y 18 años de edad. Desde temprana edad, aprenden a manejar sus sentimientos y su sexualidad, a establecer límites. Debes decir no cuando los adultos se toman demasiadas libertades. No estás obligado a satisfacer ni a tu propio padre, aunque él lo exigiera. Los niños que se aceptan a sí mismos y que se valoran a sí mismos y se sienten seguros con su identidad, dejan de ser víctimas fáciles de los abusos por parte de los adultos. Esa es la filosofía de PASI. La colaboración con las escuelas en Tucumán es importante. Es parte del esfuerzo para sensibilizar sobre el problema de la violencia sexual. Con ejercicios y conversaciones junto al personal de PASI, los estudiantes pueden trabajar sus experiencias y sentimientos, a vivir en igualdad y a solucionar conflictos con medios pacíficos. Bueno, en las escuelas se ha visto un cambio en los mismos adolescentes, porque siempre nos daban los grados más violentos. Y fue muy buena la participación y el apoyo de la institución y de los papás para poder hacer los talleres. Incluso tenemos papás del posgrado, que han venido a causa del cambio que han visto en sus niños al hacer prevención. En la sede de PASI no solo está lleno de niños, también vienen adultos para cursos de apoyo, mujeres violadas, hombres que han sido expuestos a abusos en su infancia y ahora corren el peligro de transformarse ellos mismos en delincuentes sexuales, o simplemente adultos que tienen dificultades para expresar sus sentimientos y por esa razón recurren a la violencia. EPASI invita a padres y personas de diferentes profesiones, por ejemplo, profesores, médicos y abogados, a talleres para despertar conciencia sobre el problema de la violencia sexual y a aprender a identificar a niños que han sido expuestos a abusos. A causa de que sí hemos impactado a más de 3.000 personas, esas personas se animan a denunciar. Y el impacto de las leyes, sí, tenemos un proyecto de ley en donde queremos trabajar en un proyecto que se llama Asistencia a la Víctima del Delito, que es un proyecto donde nosotros asistiríamos a las asistencias a las víctimas del delito de abuso sexual. En Latinoamérica, la violencia en contra de la niñez se da en 4 grandes sectores: en el entorno familiar, en la escuela, en instituciones y en la sociedad. Tenemos que hablar de todas estas formas de violencia que se dan en contra de la niñez, y el plan de trabajo de PASI de dirigirse a la familia, a la escuela y a distintos sectores profesionales es un modo muy efectivo en generar conciencia. Una niña de 3, 4, 5 años a la cual su madre le ha dicho: si un hombre te empieza a toquetear, tú tienes que decir que no, esa niña va a estar mucho más en una mucho mejor posición de defenderse que aquella niña a la cual no se le dio esa advertencia. La violencia sexual es común dentro del círculo familiar. Eso lo demuestra el trabajo de PASI. Pero muy pocos de los que cometen estos delitos son llevados a la justicia. Para el abogado Mónica Romano, que trabaja defendiendo el derecho de los niños en Tucumán, esta es una realidad frustrante. En los casos de menores los progenitores o los representantes como nosotros, designados por el Estado, denunciar.
Pero ¿qué es lo que pasa? Si el niño no está preparado o fortalecido en su interior, en su psiquis también, puede ser que el niño se retracte. Generalmente estos delitos se cometen, solamente lo saben dos, el niño y el victimario. Y si no contamos con pruebas concretas, muchas veces la denuncia no se puede sostener. Hay un límite que es lo que los políticos pueden hacer. Y allí mucho de esta violencia se está dando dentro del entorno familiar y es muy importante lograr que la sociedad civil se involucre y trabaje activamente para lo que es visibilizar, generar una movilización en contra de esta forma de abuso sexual y para prevenir que esto siga sucediendo. Sí, hay una cultura del silencio. Hay una cultura del silencio en el que se habla mucho en la sociedad de la violencia que se da en la calle y sin embargo, la mayor parte de la violencia que se da en el entorno familiar, de eso no se habla. Todos los niños son los niños de todos. Cuando los derechos de un niño son violados, debemos reaccionar sin importar en qué parte del mundo sucede, porque los derechos de los niños son nuestra responsabilidad. Nunca la manta del silencio deberá callarlo. Claramente vemos que la violencia se da en todas las regiones del mundo, a niños ricos, a niños de clase media, a niños pobres. La violencia en contra de la niñez es un fenómeno increíblemente esparcido y diversificado. Es un problema mundial, un problema global. Yo creo que está instalado en toda nuestra sociedad y bueno, es un problema que hay que atenderlo. Que las víctimas piden a gritos que sean ser atendidas. Todos los adultos tenemos una responsabilidad de salir de nuestro adultocentrismo y enfocarnos en cómo crear un ambiente que mejor protege a la niñez.